De 9 a 12. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, un saludo cordial. También le damos la bienvenida a Antonio Saravia, economista. ¿Cómo estás, Antonio? Qué gusto tenerte. Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Andrés? Un placer, como siempre. Un saludo a Jaime, que es una alegría compartir con él en esta entrevista. Bueno, vamos a conversar primero, o vamos a empezar, por favor, definiendo qué es un bloqueo económico y cuál es la diferencia entre el bloqueo económico y el embargo económico, o es lo mismo. Jaime. Bueno, Andrés, muy importante empezar con esa definición porque es la clave para entender qué es lo que está sucediendo. En primer lugar, bloqueo no es igual que embargo, no es lo mismo. Lo que tenemos en el tema de Cuba es lo que se llamaría un embargo, y creo que la gran confusión, especialmente desde el ámbito político, porque se politizan los temas, los términos y las cosas, obviamente, es que sí hubo un bloqueo a Cuba, y el bloqueo fue allá en octubre de 1962 por la crisis de los misiles, cuando estaba en el gobierno el presidente John F. Kennedy. Entonces ahí sí hubo un bloqueo, y el bloqueo era que básicamente se rodeó la isla con barcos y portaaviones, y no se permitía la entrada ni salida de ningún tipo de actividad naviera, digamos, por el temor de que se estén transportando armas, y como hicieron, transportaron misiles sin que el gobierno americano se dé cuenta, y eso dio lugar a ese bloqueo que se dio a Cuba. Pero el embargo es otra cosa. El embargo, y valga la aclaración, Andrés, que el embargo tiene varias etapas y varias fases y varios componentes, digamos, desde el punto de vista económico. Primero, aclarar también a la población que el embargo ha sido, digamos, un instrumento que ha sido utilizado por los Estados Unidos desde el año 1917, ¿no? Que es la ley de comercio con el enemigo, básicamente se llama, y la aplican obviamente a comienzos de los años 60, después de la Revolución Cubana del 59, pero también aclarando que ese embargo ya fue aplicado previamente. No olvidemos que Fidel Castro derrocó al dictador Fulgencio Batista, que era un dictador sanguinario, y cuando desde la Sierra Maestra Fidel Castro combatía a Fulgencio Batista, el gobierno americano le hizo un embargo a Fulgencio Batista, y Cuba ya estaba embargada, ¿no? ¿Y qué le embargó? Todo el comercio y la relación que podría involucrar el transporte y comercio de armamento. Una vez que entra Fidel Castro al gobierno, no se olviden que en realidad tuvo el apoyo de los Estados Unidos. Estados Unidos lo vio con buenos ojos. Sin embargo, eso fue hasta que se dicta la ley de reforma agraria de Cuba el 17 de mayo de 1959, y expropian bienes, activos a empresas y ciudadanos americanos. Ahí es cuando cambia la cosa, y el gobierno americano hace un embargo. Él dice, me han expropiado y debo exigir que me paguen por las expropiaciones. El gobierno cubano ofreció pagar a 20 años las expropiaciones a una tasa del 4,5%. El gobierno americano no aceptó eso, y desde ahí es que la palabra embargo quedó como un mecanismo por el cual el gobierno americano lo que hace es proteger los bienes que fueron expropiados a los mismos americanos. Y el embargo el día de hoy, para ponerlo de manera simple y con esto termino, es una prohibición para hacer negocios con empresas con americanas o sus subsidiarias, o que empresas internacionales, España por ejemplo se ha visto muy afectada con esto, hagan negocios en Cuba utilizando, explotando o beneficiándose de activos, de propiedades que en su momento fueron americanos.
Eso es lo que es el embargo, se limita solamente a eso. Gracias, Jaime. A ver, Antonio, si es así como explica Jaime, ¿cuál es el efecto real en la economía cubana? Bueno, mira, lo primero que hay que decir, y esto es importantísimo, ¿no? Es decir, el gobierno cubano usa la muletilla del bloqueo, que como Jaime lo ha explicado muy bien, no es ningún bloqueo, es un embargo comercial, que además justificado, ¿no? Porque, como Jaime explicaba, lo que pasa es que Cuba nacionalizó, con la ley de reforma agraria, nacionalizó muchas tierras, muchas empresas americanas. Acuérdate que antes de 1959, de que llegaran los barbudos y la revolución, Estados Unidos tenía muchísima presencia en Cuba. Estamos hablando entre 150 a 400 empresas que estaban establecidas en Cuba, y el gobierno cubano, el gobierno de la revolución, las nacionalizó. Hubo una nacionalización previa, Jaime se los puede contar muy bien también. Habían 3 refinerías de petróleo en Cuba, americanas, que el gobierno cubano, la revolución, las expropia sin derecho es decir, sin ninguna compensación, se las roba directamente, y entonces ahí viene la primera ola del embargo, ¿no? Después Cuba reacciona con la reforma agraria, 400 empresas más o menos expropiadas, entonces Estados Unidos responde haciendo más fuerte el embargo. Pero lo que yo quiero destacar aquí es que el gobierno cubano, en la muletilla del bloqueo, porque a ellos les sirve como un instrumento político, ¿no? Si estamos hablando de un bloqueo que, como Jaime decía muy bien, es un acto de guerra en realidad, es decir, es poner los militares, la fuerza naval bloqueando a Cuba. Si el gobierno cubano puede meter esta idea a la población de que hay un bloqueo, de que hay un acto de guerra, pues entonces eso les da la potestad de ejercer su autoritarismo, porque si estamos en tiempo de guerra se justifican ciertas restricciones a la población, ¿no? Entonces eso es muy importante por una parte. Por otra parte, se quejan lastimeramente porque tienen este embargo, porque tienen este bloqueo, porque se dan cuenta y saben, reconocen que el comercio internacional beneficia a los países. Entonces, esto es una locura, porque el gobierno cubano dice, me están bloqueando, yo quiero comerciar, yo quiero vender, yo quiero comprar, y sin embargo esa misma lógica no la aplica a sus ciudadanos, porque si a sus ciudadanos les dejara comprar y vender, tener propiedad privada y ejercer esa propiedad privada voluntariamente en mercados, pues ellos también generarían riqueza. Y sin embargo, en Cuba no dejan que eso suceda, pero se quejan lastimeramente de que a nivel internacional no los dejan comerciar, ¿no? Entonces, hay un motivo político por detrás, hay una irracionalidad económica por otro lado. Cuba, el gobierno cubano, te va a decir que el costo del embargo ha sido alrededor de 700 y pico billones de dólares, lo cual es una brutalidad. Las Naciones Unidas dicen que es más o menos 130 billones de dólares. No se puede saber exactamente. Acuérdense que en Cuba no existen precios determinados por el mercado, por lo tanto es muy difícil calcular un Producto Interno Bruto, un Producto Interno Bruto per cápita. Pero eso, las Naciones Unidas dice 130 billones de dólares, el gobierno cubano te va a decir 7 veces más ese monto. Bien, gracias Antonio. Enseguida volvemos contigo. Jaime, a ver, eso es un poquito el contexto histórico, ¿verdad? De cómo ha comenzado esta situación, cómo la revolución ha ido sosteniendo durante tantas décadas esta situación. Pero ¿consideras tú que en este último tiempo han habido cambios importantes en esta situación? Yo me estoy acordando un poquito, a ver, de lo que ocurrió con el gobierno de Barack Obama, esos acuerdos históricos, de los primeros vuelos e intercambio aéreo de vuelos entre Estados Unidos y Cuba, una vez más a partir de esos acuerdos. Bien, lo que en algún momento decía, el embargo está a punto de terminarse, pero eso no se llegó a consolidar. ¿Cómo está la Cuba en este momento? Y me voy a poner el límite antes de la pandemia, porque después de la pandemia ya todo parece que cambió, no solamente en Cuba, sino en el mundo entero, pero antes de la pandemia, ¿cómo estaba Cuba? Sí, a ver, primero tú mencionas la aproximación que desde el 2010 hizo Barack Obama de acercarse a Cuba y estrechar los lazos de amistad y pensar en levantar el embargo.
Evidentemente la historia de ese famoso embargo tiene varias subidas y bajadas, digamos, y niveles de intensidad, a veces altos, a veces bajos. No nos olvidemos también que en 1979 Jimmy Carter también trató de revertir el embargo y dio permiso a los ciudadanos americanos de poder hacer transacciones y de alguna manera poder trasladarse a Cuba y poder hacer de manera limitada algunos negocios. Entonces, ese es un tema de altibajos que han habido siempre. Pero, Juan Carlos, lo importante es lo siguiente. Desde el punto de vista económico, evidentemente, el embargo algo puede haber afectado y tiene que haber afectado a Cuba, definitivamente. Pero decir que es la madre de todos los problemas es otra cosa. Yo siempre veo el tema, es igual que Bolivia y el mar, ¿no es cierto? O sea, es igual que en este momento hay un discurso que se diga ha habido un supuesto golpe y no llegan las vacunas a Bolivia porque no tenemos mar desde 1879. Ese es el estilo de discurso que se plantea en Cuba. La verdad, sin embargo, desde el punto de vista económico, es que se da el embargo en 1960-61 en el gobierno de Eisenhower, e inmediatamente viene el bloque soviético con la Unión Soviética a reemplazar y comprar todo lo que Estados Unidos no le compraba a Cuba. Si vemos en la década de los 60s y los 70s, desde el punto de vista económico neto, Cuba estaba mejor. Tenía petróleo casi regalado y la Unión Soviética le compraba todo el azúcar que si no le compraba a Rusia tenía que tirar al mar, en primer lugar. Y cuando llegamos ya, antes de la pandemia, haciendo un salto cuántico en el tiempo, ¿qué te puedo decir, Juan Carlos? Mira, te encuentras con una Cuba que tiene 26 tratados bilaterales de libre comercio con varios países y tiene comercio internacional con 114 países del mundo. Y si vemos los números de la economía cubana, evidentemente, como dice Antonio, es muy difícil calcular realmente los números de Cuba, pero sin embargo hay estimaciones muy importantes, números muy confiables del Banco Mundial. Y los números son los siguientes, y a ver, lo ponemos de la siguiente manera. Bolivia es un país que tiene un Producto Interno Bruto, el 2020 por la pandemia obviamente bajó, de más o menos 41 mil millones de dólares. Eso, si lo dividimos por la población boliviana, que son más o menos 11 millones y medio, redondeando, nos da un Producto Interno Bruto per cápita, un ingreso per cápita de más o menos de 3.140 dólares. La economía cubana resulta que tiene un PIB de 100 mil millones de dólares, estimado por el Banco Mundial, y tiene la misma cantidad de gente que Bolivia. Casualmente, casi 11.5 millones de habitantes también. Y el ingreso per cápita de los cubanos sería casi de 9 mil dólares, más o menos, 9.900 dólares. Es decir, 3 veces más que el ingreso per cápita de Bolivia. Entonces, ¿hay crisis económica en Cuba? Sin embargo, sí hay. ¿Por qué? Porque una cosa es la economía cubana, que con su apertura económica, de haber llegado a comercializar con más de 114 países y toda la ayuda externa que recibe del bloque, ha recibido siempre del Comecon y el bloque de la Unión Soviética en su momento, ha hecho que la economía cubana crezca. Pero sin embargo los cubanos son pobres. O sea, podemos hablar de un país que tiene una macroeconomía relativamente importante comparado con Bolivia, pero los cubanos son pobres, por lo que decía Antonio, porque no hay libertades. Y justamente los embargos que se han dado en el tiempo, o el embargo que se ha ido ajustando en el tiempo, ha tratado de corregir eso. Por ejemplo, ¿por qué Donald Trump en 2017 hace un alto a la flexibilización del embargo que hizo el presidente Barack Obama? Lo que hizo es prohibir que los cruceros vayan a Cuba, que Western Union ya no opere en la isla, que las aerolíneas solo aterricen en el aeropuerto de La Habana. ¿Por qué? Porque quedó claro
de que, por ejemplo, las remesas y el intercambio comercial que se estaba dando con Cuba, casi más de la mitad se iba a poder mantener los privilegios de la clase política que gobierna Cuba y de las élites militares, ¿no? Entonces, es por eso. Entonces, una cosa es la economía de la gente, Juan Carlos, y otra cosa podría verse como la economía de Cuba en sí. Y les quiero pasar otro dato bien importante, que tira al suelo esto del embargo. La libertad económica de los países en el comercio exterior se mide técnicamente sumando tu monto de importaciones y exportaciones, dividiendo sobre tu Producto Interno Bruto. ¿Okay? Resulta que Bolivia tiene un ratio de 44% al 2020. Cuba tiene casi el 40%. Es decir, Bolivia, sin embargo y sin nada, es apenas 4%, un poquito más de comercio que Cuba. La Argentina tiene un ratio de libertad de apertura económica de comercial del 29%. ¿Y quién ha embargado a la Argentina? Nadie. Resulta que Cuba tiene un comercio exterior más abierto que el argentino. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a otro tema que Antonio de alguna manera ha mencionado y Juan Carlos has mencionado. Porque resulta que el embargo más grande que tienen estos países socialistas son los autoembargos. O sea, estamos escuchando que el gobierno de Cuba está liberando, ¿no? está permitiendo la libre importación de alimentos y de medicinas. Si está permitiendo eso, es porque obviamente eso estaba prohibido. Y ese es un autoembargo. En Bolivia, ¿no? Nosotros hemos puesto un límite a las exportaciones. Además, hemos prohibido exportaciones en Bolivia de la soya, por ejemplo. El precio está en los niveles más altos de los últimos años, sobre los $500, y nuestros exportadores no pueden exportar. ¿Y quién embargaba a Bolivia? El propio gobierno. Entonces, el autoembargo es en realidad el tema principal en Cuba, no el embargo de los Estados Unidos. A ver, Antonio, vuelvo contigo. Muchísimas gracias por la espera. Jaime acaba de mencionar un término que es muy interesante analizarlo en este contexto y desde este punto de vista. El autoembargo cubano. ¿Tú qué crees? ¿Hay un autoembargo en Cuba en este momento? Completamente. O sea, Cuba se ha venido autoembargando desde 1960, ¿no? Desde la revolución, desde que instala su modelo socialista. Esencialmente lo que hace el gobierno cubano, lo que hace un gobierno socialista, es rechazar la propiedad privada y por lo tanto prohibirle o eliminar la posibilidad de que los ciudadanos puedan intercambiar su trabajo, sus productos libremente en el mercado y así generar riqueza, ¿no? Entonces, no solo embargaron casi 400 empresas nacionalizaron 400 empresas estadounidenses, sino que también nacionalizaron el modo de producción en toda la isla, ¿no? O sea, el gobierno es el que decide qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Entonces, ese es un autoembargo que le ha costado a Cuba terriblemente el futuro de su gente, que 600,000 personas al año más o menos traten de salir del país. Es decir, es terrible, ¿no? Jaime mencionó una cosa muy interesante y decía, bueno, si ustedes se fijan, si ustedes hacen un Google y ponen PIB per cápita o PIB simplemente de Cuba, les va a salir el dato del Banco Mundial, del FMI, que son los organismos internacionales, y va a salir más o menos que el PIB de Cuba son 100 billones, en inglés serían 100,000 millones de dólares, lo cual es tremendo. Uno diría, bueno, ¿cuál crisis entonces? Porque como dice Jaime, en Bolivia tenemos alrededor de 40,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, el PIB de Cuba sería muchísimo más alto. Si divides entre la población y sacas el PIB per cápita, tendrías alrededor de 8,000, 9,000 dólares. Pero lo que pasa es que obviamente esas son las cifras oficiales. Las cifras oficiales están dadas usando el tipo de cambio oficial, que el tipo de cambio oficial en la isla es de 1 a 1, ¿no? Entonces, por eso salen esas cifras que parecerían ser muy elevadas.
Hay estudios, hay un paper de un economista que se llama Pavel Vidal, por ejemplo, que trata de hacer estimaciones más realistas usando el tipo de cambio paralelo. El tipo de cambio paralelo en Cuba puede resultar que el PIB per cápita probablemente sea mucho menor a lo que dicen esas cifras, probablemente estaría alrededor de $3,000, ¿no? Entonces, esto es muy importante decirlo. Y termino con esto. Lo que hay que entender, y la gente tendría que realmente ponerse a pensar en esto, antes de 1959, antes de que lleguen los barbudos con la revolución socialista, Cuba era uno de los países más ricos del mundo. No les digo de Latinoamérica, era el tercer país más rico de Latinoamérica, solo después de Argentina y Uruguay. Pero era uno de los países más ricos del mundo. El PIB per cápita de Cuba antes de la revolución era muy parecido al de Italia. Es más, en Italia, en España, en Europa, se morían por irse a vivir a Cuba. Las solicitudes de visa en los consulados cubanos eran enormes. Solo en Italia habían 12,000, en 1959, 12,000 solicitudes de visa. Es decir, era un país muy rico y con la revolución, con el socialismo, hemos llegado a tener un país que realmente desespera, que realmente da mucha pena verlo, mucha pena ver cómo la gente se arriesga a salir de la isla, y eso se debe al socialismo, no se debe al embargo. Bueno, Jaime, a ver, he estado revisando algunos datos y quisiera, por favor, que podamos conversar sobre este punto. Uno, según el gobierno cubano, el perjuicio que ha causado el embargo económico a Cuba asciende a más de 121,000 millones de dólares, ¿no?, en más de medio siglo de la revolución. ¿Es así? ¿Me escucha, Jaime? A ver, creo que tenemos dificultades en la comunicación con Jaime Dunn, economista. Estamos... ¿Aló? ¿Me escucha, Jaime? ¿Me escuchó la pregunta? Ahora sí. ¿Me escuchó? Te escuché. Ah, muy bien. Adelante, Jaime. Ok. Sí. A ver, hay que tener mucho cuidado, evidentemente, con todas las cifras, especialmente si salen de Cuba, por supuesto. Esos datos del Producto Interno de Bruto, es correcto, de 100,000 millones, son los datos oficiales de los organismos internacionales, donde evidentemente si es que se hace un ajuste, porque tú tienes dos tipos de cambio en realidad en Cuba. Tienes el 1 a 1, que es el que convenientemente es el que usa el Estado y las empresas del Estado, que es el 85-90% de la actividad económica. Y el resto de los mortales tienen que usar un tipo de cambio que es el CUP, el CUP, que es de 24 pesos por dólar, ¿no? Entonces, evidentemente, el PIB, al tener dos tipos de cambio, te puede oscilar entre 5,000 o 6,000 millones de dólares y 100 millones de dólares. Entonces, esas cifras, mucho cuidado, definitivamente. Ahora, en otro tema, ¿cuál es el daño económico? Evidentemente hay muchos estudios y muchas cifras cercanas a los 121,000, 150,000 millones de dólares, por un lado, y por el otro lado tú tienes estimaciones de 130, 140 millones de dólares al año. Ahora, por supuesto, para hablar de una cifra astronómica de 120,000, 121,000 millones de dólares, estarías hablando evidentemente de que la economía cubana, si es que no hubiese el embargo, supuestamente sería una potencia mundial, lo cual sabemos que ni siquiera tiene la oportunidad de serlo por la estructura económica que tiene y por el mismo hecho de que no es una economía donde reina la propiedad privada y el libre mercado. Las economías más grandes del mundo justamente han tenido ese crecimiento gracias a las políticas económicas que han podido implementar. Y tú me dirás, pero la China es comunista, Vietnam, bueno, sí, pero gracias a las economías de mercado que han implementado en las últimas décadas. Te paso un dato también para un poquito tirar por el suelo estos números. Es bueno comparar ciertos aspectos. Por ejemplo, en 1959, cuando entra Fidel Castro al poder con la Revolución Cubana,
Ese mismo año entró en Singapur Lee Kuan, ese mismo año. Cuba, siendo uno de los países más ricos del mundo, como lo dijo Antonio, era muchísimas veces más rico que Singapur. 62 años después, vemos que el PIB per cápita de Singapur es 45 veces más alto que el de Cuba, y la economía de Singapur obviamente es muchísimo más grande que la de Cuba, simplemente por el hecho de que siguieron dos rumbos diferentes. Cuando comparamos la economía boliviana con la cubana también, no nos olvidemos que en los 50 también fue la revolución boliviana. La revolución boliviana, curiosamente para la época, tuvo la venia de alguna manera del gobierno americano y de las ideas más de libre mercado y de libertad política, y Cuba se fue por el lado de la Unión Soviética. Y ya vimos en los años 60, 70, 80, a pesar de las grandes crisis que tenemos todavía en Bolivia, la economía boliviana, a pesar de todo lo que tenemos y el actual gobierno con orientación socialista que tenemos, ha logrado crecer en tanto en economía y bienestar de su población muchísimo más que Cuba. Otro tema también bien importante es el siguiente. El año 2021, o sea, este año, en Cuba, por todas las crisis que han habido, porque no nos olvidemos que Cuba se ha vuelto un país receptor de ayuda del bloque soviético, o el ex bloque soviético. Entonces, cuando la Unión Soviética cae el muro de Berlín, allá en los años 90, 89, 90, se viene la primera crisis cubana inmensa. ¿Por qué? Porque el bloque soviético ya no podía alimentar a Cuba, ya no podía dar subvenciones a Cuba. La otra crisis se viene el año 2000-2001, una crisis mundial, y encima tiene el huracán Michelle que golpea la isla de Cuba y los cubanos entran en otra crisis económica. Entonces, evidentemente, todas las crisis económicas han sido por factores externos. ¿Por factores externos de quién? De quienes subvencionan la economía cubana. Entonces, la economía cubana sigue hablando de un embargo y de una libertad de independencia del imperio americano, pero sin embargo se han vuelto totalmente dependientes del bloque soviético y de todo el aporte que los países de la ex Unión Soviética, del ex bloque soviético, le han estado dando hasta el día de hoy. Pero otra cosa también que tengamos mucho cuidado. Otra vez, la economía cubana no solo que tiene una apertura comercial, y no sé si Antonio tiene el dato, pero tener relaciones comerciales con 114 países y 27 tratados bilaterales de comercio internacional, me parece que eso va más allá de lo que Bolivia mismo tiene. Antonio, el pasado 24 de junio, la Asamblea General de la ONU condenó por 29ª vez, ¿ya?, el embargo estadounidense impuesto a Cuba, ese embargo impuesto hace 60 años. En algún momento, Antonio, tendría que Estados Unidos levantar este embargo para ver realmente cuánto va a crecer la economía cubana. ¿Sí? ¿Está Antonio? A ver, vamos a ver si podemos conectarnos otra vez con Antonio Saravia para terminar esta conversación respecto a este tema que está en la agenda internacional, no solamente de América Latina, sino está en la agenda de varios países del mundo, porque Cuba se ha constituido en el último referente económico, en el último referente político e incluso moral, ¿no?, de la izquierda internacional, de la izquierda marxista, leninista, de la economía planificada, ¿no?, aquella economía con gran intervención del Estado. Bueno, me dicen que ya está Antonio, vamos a cesar esta conversación con Antonio. Antonio decía que la Asamblea General de la ONU condenó el 24 de junio por 29ª vez el embargo estadounidense impuesto a Cuba. Si los efectos fueran mínimos, ¿por qué la ONU
va condenando permanentemente este embargo, Antonio. Porque el bloqueo definitivamente, el embargo, vamos a ponerlo muy claro, el embargo definitivamente importa. Yo creo que sí afecta a la economía cubana, afecta también a la economía estadounidense, aunque muy poquito, ¿no? El comercio internacional siempre beneficia a ambas partes, así que yo también condeno el bloqueo, yo también quisiera que se levante por dos razones. Una, porque le va a permitir a los cubanos, a la economía cubana, intercambiar, hacer comercio internacional con Estados Unidos o con empresas radicadas en Estados Unidos. Ya tiene mucho comercio con España, con China, con Rusia, con Hong Kong, con toda la Unión Europea, pero estaría muy bien que comercie también con Estados Unidos. Por una razón, pero la segunda razón por la que a mí me interesa que el bloqueo se levante, el embargo, vuelvo a decir, el embargo se levante, es porque le quita la excusa perfecta al gobierno cubano para mantener su autoritarismo sobre la isla. Es decir, si ellos logran instalar la narrativa de que es un bloqueo, de que es un acto de guerra, pues entonces le da facultades para, con medidas excepcionales, mantener el autoritarismo. Si se levanta el embargo, esa excusa desaparece, ¿no? Pero por eso a mí me interesaría que se levante esta medida. Y lo último que quisiera decir es que todo esto empezó, acuérdense, en 1960-61, porque Cuba nacionalizó las empresas estadounidenses. Nacionalizar empresas estadounidenses o nacionalizar empresas de cualquier origen siempre tiene un prejuicio, y el cual es que te pueden poner un embargo o definitivamente la gente no va a volver a invertir en tu país. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Ayer el ex vicepresidente de nuestro país, Álvaro García, decía, se viene una nueva ola de nacionalizaciones. Hay que tener muchísimo cuidado, ojalá no pase eso, porque si no, las empresas no vienen a invertir a nuestro país. Si te van a quitar las cosas, uno no quiere hacer negocios con ese país, y ese fue el origen del embargo. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por el contacto. Hasta otro momento. Un abrazo, Antonio. Gracias por tu tiempo y por los datos y por los conocimientos. Ha sido un placer. Y también mandamos un abrazo a Jaime Dunn. Jaime, qué gusto. Muchas gracias por tu tiempo, por los conocimientos. Gracias a Antonio. Si me permite solo 5 segundos, por favor, porque creo que es bien importante. Primero, que no quede la idea de la gente que el embargo con el Estados Unidos significa que no hay negocio o intercambio comercial con Estados Unidos. Hay intercambio muy importante. El exportador de alimentos más grande que tiene Cuba en este momento proviene de Estados Unidos, es decir, la carne vacuna avícola viene exclusivamente de los Estados Unidos. El embargo ha puesto límites que no pueden exportar más de $700 millones cada empresa al año, por ejemplo, que es un límite tremendamente alto. Entonces, también de acuerdo con Antonio, para terminar con el tema político de Cuba hay que terminar con el embargo. También estoy de acuerdo que hay que terminarlo porque más que un embargo en materia económica, lo que ha hecho es un embargo ideológico que ha dado plataforma para echar la culpa al imperio y a Estados Unidos de absolutamente todos los males que hay en Cuba, y eso debe de terminar. Bueno, Jaime, muchísimas gracias, un abrazo. De 9 a 12.